¿Listo? Va. Entonces, ahora sí, después del anuncio. Ajá, te digo, tú te moviste, digamos, ahora ya estás recuperando el tema de la zona norte y está bien porque ahí se sitúa, digamos, como de manera más amplia tu objeto de estudio. Pero creo que al final de cuentas el problema solamente se ha ido, digamos, como, no problema, sino lo que quieres analizar lo has ido como observando a un nivel, pues, mayor, ¿no? Y eso está bien, pues es útil, pero no resuelve el problema esencial, que es que tu unidad de análisis, o sea, el fenómeno que quieres estudiar, todavía no está bien definido, ¿no? O sea, porque, a ver, o sea, si tu trabajo fuera estrictamente etnográfico, en esas características, en esas condiciones, en ese entorno, forzosamente, ¿sí? Puedes observar un montón de cosas, económicas, políticas, culturales, etcétera, 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 ¿no? Hasta de biológicas, de patrimonio biocultural, o sea, miles de cosas puedes ahí averiguar en la misma franja, digamos, de terreno, en el mismo, en el mismo lugar, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, Francisco, creo que sí, digamos, importante que definas más el fenómeno que te interesa y que no empieces enunciando, ¿sí? La delimitación espacial y geográfica, ¿va? Porque esto es, de nuevo, tú traes una onda de reportero, ¿no? Sí, desde la comunicación. Y eso, pues debería de ser tu fortaleza y no tu limitante, ¿va? Tendríamos que ver cómo esa capacidad narrativa se despliega justamente para abonar a la construcción rigurosa de un problema y no al revés, ¿no? Que todo lo que presentas digamos, pretenda apostarle a la narrativa en lugar del fondo y el contenido. Fíjate, yo les dije, pues yo 10 páginas y tan, ¿no? Y aquí entregas 26 páginas que todavía es el protocolo, pues todavía hay cosas aquí que afinar. Entonces, si tú me presentaras esto brevemente en 5 o 10 páginas, yo estaría muy agradecido. El tema es que, bueno, al final de cuentas estás elaborando este proyecto, está bien, pues, pero no la apuestes a la extensión, apuéstale a la concreción, digamos, al alcance, pues, más preciso, pues, de lo que te interesa, ¿no? Eso creo que va a ayudar bastante, porque, pues, te puedes descoser ahí escribiendo y, pues, no lo vas a, digamos, a lograr bajo la lógica de que pues, hay que llenar páginas, ¿no? Y no, la lógica es como aclarar qué quieres construir, ¿no? Ahora, en ese sentido, yo te propondría que empezaras enunciando así y que me dijeras también dos trancazos aquí en corto. ¿Cuál es entonces el fenómeno que quieres estudiar? Por Pues, varias razones. Mira. Ya te había dicho que habíamos de comenzar de lo general a lo particular y de lo más abstracto a lo más concreto. Así es como vamos a proceder. Y tú aquí empiezas de algo súper concreto, súper específico, súper particular. No súper, todavía ya es un poco más amplio que Chiracachapa, pero sigue siendo específico. Necesitamos saber cuál es el fenómeno que nos interesa y a partir de ahí empezar a construir. Entonces, primer aspecto, y ya te lo dije desde el primer día, ¿eh? De lo general a lo particular y de lo abstracto a lo concreto. Desde el primer día te ando diciendo esto. Entonces, a ver, ¿cuál es el aspecto más general y más abstracto de tu tema de investigación? pues las disputas de poder, Las disputas de poder, pero así en general las disputas de poder. O sea, suena como que hay disputas de poder entre
Pues mira, acaba de pasar la elección del Poder Judicial, entonces hay una disputa por el Poder Judicial, ¿no? Hasta en el nombre lleva la fama. Poder y Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, ¿no? Entonces hay una disputa. El poder inherentemente en su definición conlleva el apellido disputa. Entonces, vas a analizar, por ejemplo, las elecciones judiciales. ¿Qué vas a hacer? Es analizar las disputas de poder entre los habitantes de las localidades indígenas por el poder comunitario. ¿En disputas de poder de qué? Es las disputas del poder de comunidades indígenas Ajá. por la gobernanza comunitaria. Ok. Es que me parece que poder y gobernanza pues, es donde tiene sentido, ¿no? O sea, podría ser así pues, por la gobernanza comunitaria y la identidad. ¿Quién sabe por qué se te olvida? Pues pilas, pilas, porque, ten ahí siempre tus inquietudes presentes, Francisco, porque si no, si tú no lo tienes presente, pues a mí se me va a barrer, se me puede olvidar y al final de cuentas, pues lo que estaría yo sugiriéndote es lo que yo quiero hacer. Y eso tampoco está bien, pues. Entonces, sí necesitamos eso, ¿no? Que tú tengas claras cuáles son tus categorías. Entonces, si tú ves que lo que te interesa es analizar disputas por la gobernanza comunitaria y la identidad en comunidades indígenas, eso ya es algo, eso ya es un tema. Ok, es lo más general y lo más abstracto. Ahora, dentro de ese tema, ¿qué categorías quieres analizar? Bueno, ya no sé si gobernanza o disputas por la gobernanza y la identidad sea suficiente. No sé si hay alguna otra idea que tengas por ahí que es en la que hayas ido clarificando. No creo que eso basta. Ok, bueno, entonces, pues partamos de estos elementos. Analizar respuestas para la gobernanza comunitaria y identidad de comunidades indígenas. Ok, ahora, tú tienes que entonces comenzar hablando de esto, ¿no? El trabajo no se centra en la transformación de sistemas de gobernanza en la zona norte, ¿no? La presente propuesta de investigación busca analizar las disputas por la gobernanza comunitaria y la identidad en comunidades indígenas, ¿no? La gobernanza, la identidad indígena están disputadas en el mundo, ¿no? Están disputadas en México, están disputadas en varios lados, ¿no? Entonces, justamente las formas en las cuales estos sistemas de gobernanza han persistido hasta nuestros días tienen mucho que ver con un conjunto de tensiones, de sesiones, de rupturas, que al final de cuentas han transformado esas formas de gobernanza que históricamente se han heredado, de tal manera que no son las mismas pero tampoco son producto directo de estos cambios, ¿no? Ahora sí, fíjate, después de decir esta parte, ¿no? De que te interesa la gobernanza general, ya puedes decir, ¿no? Eh, esta investigación parte del reconocimiento de que la gobernanza no es un vestigio del pasado, es un sistema normativo, bla, 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 desde un enfoque multidisciplinario que articula la continuidad del poder, el pluralismo jurídico, que busca analizar cómo es construyen su autonomía. A ver, esto es más general, ¿sí? Eso es más general que todo lo que dijiste aquí. Entonces, nada más por eso, Francisco, esto ya está mal presentado, pues, ¿no? Necesitamos esto, ir de lo general a lo particular. Primero presentas tu tema, dices, inclusive de situar, o sea, es que esta discusión que tú vas a hacer no es nada más de Chiracachapa o de tu pueblo, pues, ¿no? Esta discusión que vas a hacer va a abarcar
aunque solamente se sitúe en la zona norte de Guerrero, va a abarcar a procesos sociales, culturales, políticos de diferentes grupos étnicos, ¿no? O sea, tú puedes aquí perfectamente, y vas a tener que recuperar en la literatura, ¿no? Saber, digamos, en la Polinesia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo funciona con los pueblos indígenas, ¿no? Cómo funciona en Australia, cómo funciona, cómo ha funcionado, no para que hagas un análisis comparativo, pero sí para que tengas una idea, ¿sí? De que eso que llamas aquí la transformación, las disputas por la gobernanza y la identidad, no es algo ni que pasa solamente en Chilacachapa, ni que pasa solamente en la zona norte, ni que solamente pasa en Guerrero, ni siquiera pasa solo en México, ni siquiera en el continente americano. O sea, los pueblos indígenas están resistiendo y esto no es un proceso lineal, ¿no? Hasta al final de cuentas hay formas organizativas autóctonas que han sobrevivido al proceso de colonización, al proceso de globalización, vale, pero eso ¿a qué nos ha llevado? ¿Eso qué significa? Porque al final de cuentas, Francisco, tú vas a contribuir a esa discusión. Si me vienes aquí con que tu contribución es en Chilacachapa, yo voy a decir, ¿y eso justifica todo el financiamiento que has recibido del gobierno federal? Para decir ahí dos cositas, no, ¿verdad? O sea, tienes un compromiso importante con la academia, ¿no? Y con, por supuesto, con tu contexto específico. Pero lo que vas a decir ahí va a ser muy poco si no tienes el panorama completo y has tenido tiempo suficiente para tener construir esta idea general de cómo tu proyecto de investigación va a contribuir en lo teórico, en lo metodológico y en lo sustantivo, ¿no? A dar información sobre Chilacachapa y la zona norte, pero también sobre los procesos en otras entidades, en otras ubicaciones, por supuesto, y también cómo diantres le tenemos que hacer para dar cuenta de esa realidad, ¿sale? Metodológico, teórico y sustantivo. Esas son tus contribuciones. Y por supuesto que si te sitúas solamente en Chilacachapa, por la zona norte, tus contribuciones van a ser así, pues acotadísimas a esa delimitación geográfica. Y no queremos eso. Justo la idea de analizar, por ejemplo, bases de datos como la de INEGI, sobre la del INPI, sobre los pueblos indígenas, es tener una visión de conjunto, pero ya, digamos, aprovechar esos insumos y no agarrarnos a tener eso, ¿no? Como spots por aquí, ¿no? Algunas, esa idea no sé si vimos con ustedes cómo construir problemas, pero esa idea perdón, cómo construir preguntas, pero esta idea de eh, ir llenando filling gaps, ¿no? Ir llenando como huecos con puntitos, así hasta que tengamos suficientes puntos que ya tengamos así una imagen completa. Bueno, pues aquí la idea es que eh, tú seas capaz de ver esa visión de conjunto y decir qué huequitos están ahí y por qué tú vas a contribuir a eso. De otra manera, pues es nada más sería un trabajo así súper básico, súper lineal, que pues no amerita, digamos, un nivel de doctorado, ¿no? Más bien sería un trabajo más bien como, pues, costumbrista, pintoresco, así, una cosa más descriptiva, más una monografía que correspondería, estrictamente hablando, a una tesina de licenciatura, ¿sale? Entonces necesitamos ponernos como ahí aclarar esa parte. Entonces yo digo que esto tendría que ir de nuevo, para ir de lo general a lo particular y de lo abstracto a lo concreto. Esto no sé, la colonialidad del poder, changos, eso es una cosa, un monstruo de cosas, pero no sé a qué te refieras, tal vez, igual sí, ya en el desarrollo del documento tiene todo el sentido del mundo, y aquí es solamente una cosa muy, no sé, para ponerlo en cuatro palabras, una cosa que se puede resumir. Está bien, tal vez, pero sí, no sé, me gustaría como que que no estuviera tan así, tan suelto, porque suena como eso, como sin sustento, pues, pero vamos a ver a dónde nos lleva. Tal vez, no sé, eso de la colonialidad
¿Qué categorías concretamente? Porque eso me suena, digamos, a eso, como un enfoque, como un paraguas, ¿no? Pues la decolonialidad, pues sí, pero ¿qué es la decolonialidad? ¿Qué categorías concretamente? ¿No? Entonces, no sé, aquí te lo voy a poner acá, ¿no? Quedaría mejor si señalas categorías, ¿sale? O sea, decir, ¿qué instrumentos recuperas de esos enfoques? La colonialidad, el pluralismo jurídico, ¿qué proponen, qué presentan, cómo hacen frente a esa realidad que ellos estudian? Y ya con eso, ya va a ser como un poco más, pues más fácil seguirte la pista, ¿sí? Y que esto no parezca pura palabrería, sino que realmente sea una colección de insumos importantes para dar cuenta del fenómeno que estás estudiando. Las disputas por el poder y la identidad en las comunidades indígenas. Además del análisis cualitativo basado en trabajo de campo, entonces comunidades representativas. ¿A qué te refieres con representativas? Pues se supone que de lo que pretendo hacer la investigación sobre las disputas de poder comunitario, pues estas localidades son las que representan esta premisa de disputas de poder, que sería Chilacachapa, San Agustín Huapan, San Juan Tetelcingo. Pero no representan nada. O sea, dices tú que representan la disputa por el poder, pero justo, ¿eh? O sea, a ver, cuando digo representación, es a la manera, digamos, de los estudios abarcativos, pues, ¿no? O sea, a ver, cuando hablamos en ciencias sociales de representatividad, no es como, o sea, para que no sea arbitrario, pues, tenemos que apoyarnos fuertemente en, pues eso, ¿no? En cómo se ha ido construyendo el fenómeno. Y entonces, cuando decimos representatividad, hablamos de un conjunto de categorías que se representan de manera similar en un conjunto de datos. La representatividad ha sido la piedra de toque de los estudios cuantitativos. Entonces, cuando tenemos una base de datos, asumimos que tenemos información que tiene datos válidos para todas las unidades de observación de una determinada base de datos. ¿Sí? Eso es representatividad, que tenemos información completa, ¿sí? Y la misma para un conjunto de unidades de observación. Y es a partir de ello, pues, que se puede hacer esto, ¿no? Que se pueden hacer estudios diciendo, es que en la zona norte pasa esto, porque tú tienes información de toda la zona norte, ¿vale? Esa es una situación. Y es muy distinto, totalmente distinto de decir que son representativas porque las están en la zona norte. No, 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 ahí necesitamos, no podemos dejar eso suelto, pues, ¿no? Necesitamos ser como muy cautos. Entonces, mira, a ver, la primera tarea es entonces, bueno, esta va a ser la primera tarea. Esto de lo general a lo particular y de lo abstracto a lo concreto. Redactar esto en ese sentido. Y la siguiente tarea tiene que ser entonces definir esta representatividad, ¿no? O sea, digamos, ¿por qué después de que hables de que yo esperaría que lo hagas, pues, que en todo el mundo, ¿no? Este, que en todo el mundo hay una transformación, porque en todo el mundo hay pueblos indígenas, ¿no? Entonces tienes que decir justamente eh, cómo es que si en todo el mundo hay comunidades indígenas que han sobrevivido y que han mantenido sistemas de gobernanza, lo que hay que hacer después es cómo llegamos hasta la zona norte, ¿sí? Entonces, pues por ahí tendremos que ir haciendo ese recorrido de lo general a lo particular y de lo más abstracto a lo más concreto, ¿vale? Para que así, si tú dices que son representativas, pues digas, son representativas porque en ellas, digo, son representativas del país. Ajá, ¿por qué? Porque en todo el país está pasando esto, y también Chilacachapa, Huapan y Tetelcingo, ¿no?
Son representativas porque específicamente lo que está pasando de esas tensiones y esas disputas, ¿no? Pasan en todos lados, pero también en Chilacachapa, en Huapan y en Telcingo. Eso es a lo que uno apunta con la representatividad, porque así puesto, pues no hay pistas, pues no sabemos de qué estás hablando, En ¿no? este caso, maestro, Ajá. estas fueron seleccionadas porque con base a nuestra base de datos, eh, son más o menos similares. Chilacachapa me acuerdo que salió tradicional, también San Agustín Guapan, pero San Juan de Pilcingo salió, no recuerdo si moderno o mixto. Bueno, pues entonces, a ver, es que ahí es donde, ese es el rigor que necesitamos, con el que necesitamos escribir, Francisco, no hacer cosas, botarlas por ahí y luego quién sabe qué estamos diciendo, ¿no? A ver, estás aquí, además, el trabajo de campo en 3 comunidades, ¿no? Va. Entonces dices que son representativas. Entonces, fíjate que aquí no es, de lo que tú hablaste no es de representatividad, hablas de similitudes entre ellas. Bueno, entonces aquí hay que explicar todo lo que hicimos pues con la base de datos, ¿no? Y a partir de ello, ahora sí, ¿no? Al final y como resultado, enunciar las 3 comunidades. ¿Sí? ¿Sí me explico por qué, Francisco? Sí, sí, maestro, A ver, dime por qué. porque nuestros lectores o la persona que me vaya a leer tiene que entender y saber por qué las elegimos, eh, y por qué no están ahí nada más, porque sí. Sí, pero porque si no pareciera que son arbitrarias y así, fíjate, tanto que, digamos, tú has cuestionado esta idea de la imposición de temas de investigación y tal, pues al final de cuentas ahí sí como que no queda claro, pues, a ver, ¿cómo quieres? Suena como arbitrario, pues, ¿no? ¿Por qué esas 3 comunidades? Y parece que nada más es una ocurrencia, ¿no? Bueno, hay que argumentar lo suficiente para que quede claro que esas comunidades tienen características y condiciones que amerita eh, el desarrollo de una investigación. Tienes, bueno, lo vimos en algún momento en alguna de las clases, ¿no? Pero, ¿te queda claro cuál es el concepto de transferabilidad? ¿Qué concepto? Perdón, Es un anglicismo, pero bueno, transferibilidad o transferabilidad también se utiliza. no lo recuerdo. Bueno, la idea de este concepto es de investigación cualitativa, cuando en condiciones similares puedes encontrar, o bueno, puedes aplicar los hallazgos de otras investigaciones. Entonces, aquí el tema sería justamente eso, pues, ¿no? Que la contribución y el valor de desarrollar una investigación de estas características es justamente contribuir a eso, contribuir a hacer una investigación que se pueda, cuyos hallazgos que hayas realizado se pueden aplicar a otras localidades, otras comunidades y poder aportar información útil. Ojo, no trasladar así directamente tus resultados, pero sí eh, que esta evidencia pues también permita comprender procesos de otros espacios, de otras latitudes, de otras comunidades, ¿va? Entonces, eso, mira, pero checa, bueno, les pasé el texto de Creswell, el libro completo de Creswell. Sí, Ahí, chécate esa parte de la calidad la calidad de la investigación cualitativa, porque eso sí es fundamental. Pareciera, te digo, de nuevo, como que es un trabajo así, pues ahí nomás un trabajo escolar, pero ya no estamos ahorita haciendo, digamos, como trabajos escolares, no solamente, ¿no? Ya estamos también en otras canchas, ya lo que hacemos ya no es estrictamente
trabajos académicos, sino pues, propiamente los insumos y las estructuras para construir digamos, una investigación rigurosa. Y eso tiene que quedar súper, súper, súper claro. A ver, a ver, este es el capítulo 10, estándar de validación y evaluación, ¿no? Es importante como que, a ver, cuando tú estés en ese sentido redactando la, digamos, la parte esta de tu muestra, tengas, bueno, perdón, sí, pues de la selección de tu muestra, tengas presente justamente cómo es que la investigación está sustentada pues en los estándares más adecuados. El capítulo 10 del libro de Creswell que les compartí habla acerca de eso, ¿no? Los estándares de validación y evaluación de la investigación. De ahí tú puedes agarrar, pero inclusive desde el capítulo 3 cuando habla del diseño, ahí nos menciona desde los diferentes enfoques filosóficos, eh, nos habla de esta parte de cómo seleccionar la unidad de cómo fundamentar la selección de la unidad de observación. Entonces, déjame encontrarlo ahorita. Nada más porque voy a compartir. No, eso es donde es. Creo que es este. Sí, a ver. Mira, aquí está. Mira, de las características de una buena investigación cualitativa. Ya lo estás viendo, ¿no? Sí, sí lo estoy viendo. Súper. Las características de una buena investigación cualitativa y al final los individuos, tanto los individuos como los lectores, los participantes, los comités de tesis, el comité editorial para los periódicos, bueno, los journals, pues, y los revisores de las propuestas para financiamiento pueden aplicar algunos de los criterios para evaluar la calidad del estudio. Y entonces ahí vienen ya, sí, pero por eso me encanta Creswell, porque es súper puntualito, ¿no? O sea, qué cosas es lo que van a estar ahí observando, ¿no? Entonces, el investigador empieza con un solo, fíjate, con un solo enfoque, un solo concepto a ser explorado. No empieza diciendo voy a analizar una comunidad ni dos comunidades, empieza diciendo qué diantres, ¿no? ¿Qué es lo que voy a analizar, ¿no? Eh, los datos de recolección de información y esto, ¿no? Hay que describir rigurosamente los enfoques para la recolección de datos, el análisis y el reporte, los reportes escritos. A ver, yo creo que eso te va a dar mucha luz. Esperaría que, digamos, como que, sobre todo, mira, no en cómo se hace, ¿no? Sino justo que te detengas tú a pensar, a fundamentar en lo que nos propone Creswell, la mejor manera para seleccionar, ¿no? Tu objeto de estudio, ¿no? Entonces, cuando habla de las fuentes de datos, eso es puro descripto. Ay, se acabó. Changos. Yo creo que collecting data.
Es que es cómo hacerlo, pero en realidad yo quiero como la argumentación de por qué. Mm, mm, entonces, vamos a quedarnos por acá. Creo que desde aquí, pues, ¿no? Eh, por ahí tienes que pensar, ¿no? Digamos, cómo fundamentar esa parte. Eh, si tu problema es único en el mundo, o puede ser una deficiencia o un hueco en la literatura o en las investigaciones pasadas, o ambos. Los problemas en la investigación cualitativa se expanden por los tópicos de lo social y en las ciencias sociales y las ciencias humanas. Mm, Bueno, esta parte, ¿no? Un profundo involucramiento, esto con los grupos marginados, ta, 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 ta. Ok, pues un poco jugártela por acá, ¿no? Francisco, déjame checar a ver qué más puedo encontrar ahí para argumentar esta parte, ¿no? Pero sí necesitamos como que no sea así nada más, pues, así, ¿no? O sea, la selección solo de Chiratazapa o de la zona norte, porque pues ya hay, digo, la tipología está interesante, pero además conectarlo con esto porque tu investigación va a ser cualitativa, ¿va? Si nos quedáramos con la parte cuanti, tendríamos ya suficiente con la parte de lo que hiciste del digamos, de la base de datos del INPI, ¿no? Eso hubiera sido suficiente, pero necesitamos más cosas, ¿no? Entonces, pues chécate esta parte, lee el capítulo 2 y aparte, pues está tranquilo, digo, perdón, el capítulo 3 está tranquilo en términos de su extensión, aunque pues sí, de repente requiere ahí algo pues de buscar más ejemplos, ¿no? Voy a checar de todas maneras si encuentro algún otro texto por ahí que tenga más información sobre esta parte de cómo fundamentar la selección de las unidades de observación. Por lo mientras, vamos a regresar al documento. Va. Entonces, te digo, explicar la clasificación del tipo de comunidades, pero en realidad sí, más abstractamente, vamos a ponerlo así, es fundamentar la selección de las unidades de observación. Ello supone también, es decir, no se resuelve con esto, pero también ayuda a explicar la clasificación de tipos de comunidades a partir de ello, al final, y como resultado, enunciar las tres comunidades, ¿va? Esa va a ser tu tarea. Porque si no, sigues hablando así de, pues es que de Tangamandapio con sus crepúsculos arrebolados, o sea, sí, está bien, pues, pero ¿eso qué va a aportar? Si tú nos dices, como de repente pusiste acá, que el tema aquí de la gobernanza indígena, que no es un vestigio del pasado, que tiene toda esta intención de recuperar o de confrontar la colonialidad desde el pluralismo jurídico, o sea, va, yo voy a decir, esto suena interesante, pero a ver cómo le va a hacer. Y ya eso, que si Guerrero, que si la zona norte, pues tendría que venir justamente antes de que tú enuncies, ¿sí? Tus comunidades, ¿vale? Solo así puede tener, digamos, solo así puede fluir y también darnos adecuadamente la idea de lo que estás tú pensando. Porque de nuevo, esto que estás haciendo no es un trabajo escolar, es una tesis de doctorado. Tendría que ser algo pues, muy propositivo, innovador en el sentido, insisto, teórico, metodológico y sustantivo. Entonces, bueno, ya quiero aquí ver todo el detalle de la explicación. Este párrafo está muy flojo, pues no refleja lo que hiciste. Y entiendo que es la introducción, Francisco, está bien, no hay dos, pero tienes que ser un poco más,
digamos, como más, aquí, para que veas, sí, más representativo de lo que realmente hiciste, ¿no? Eh, a partir de, el estudio incorpora una base de datos derivada. Fíjate que no sé si incorpora. Para poder identificar el fenómeno de estudio, se construyó una base de datos, ¿no? Del catálogo nacional, con indicadores sobre gobernación. Tales indicadores fueron, o sea, sí mencionados, tampoco vas a poner qué hiciste tal cual, ¿no? Ello permitió esta base de datos permitirá combinar observaciones situadas con patrones regionales changos. Eso es nada. Eso no sé qué es lo que hiciste, ¿no? Si me pones, por ejemplo, esta base de datos, porque ya lo hiciste. Aquí dices que ya lo hiciste y que fue para seleccionar a esto. Y aquí dices que permitirá. No está raro, ¿no? Más bien focus. Si estamos una vez diciendo, ¿no? Que eso fue lo que se hizo para encontrar esas unidades perdón, esas unidades de observación. Entonces, esta base, esta base de datos permitió, ¿sí? Tener digamos, una visión de conjunto de todas las, o inclusive hablar de la base de datos. No, mejor no, porque si no nos vamos a distraer. No está bien. Esta base de datos permitió acceder a un conjunto de variables que permitieron definir patrones regionales. Esto de la comprensión integral, no sé, eso sí se me hace bien raro, ¿eh? Sí, no. Pero esta parte de permitir eh, construir patrones regionales, los cuales son eso ya es útil y suficientemente abstracto como para permitir el tránsito hacia la discusión que viene. Ya después de eso vas a decir cuáles fueron esos patrones regionales y ahora sí en adelante vamos a saber que ya, digamos, el planteamiento del problema no es una cuestión ni siquiera discursiva. Fíjate la importancia de lo que ya has hecho hasta ahora, Francisco, y que la verdad creo que ni siquiera tú tienes idea de eso. Y eso ya me preocupa. La importancia de lo que tú has hecho hasta ahora es, a partir de la recopilación de evidencia empírica, realmente identificar que hay patrones diferenciados. ¿Sí? Que hay formas diferentes de organizarse en las comunidades indígenas en el norte del estado de Guerrero. Con eso en mente y con eso claro, ya podemos ahora sí ir a profundizar en lo demás, en que si hay disputas, en que si hay disputas por la gobernanza y disputas por la identidad. Ya no vas a volver a hablar de estos patrones y cómo se organizan y tal, porque eso fue justamente tu punto de partida para hacer tu caso, para construir tus unidades de observación, por lo tanto, para identificar tus constantes. Ahora lo que sigue es profundizar en las categorías analíticas, es otro paso. Si lo ponemos estrictamente en esos términos, para Creswell podría construirse esto como un enfoque con minúsculas de quanti, ¿no? Quali con mayúsculas, porque la parte importante, la parte fuerte, es cualitativa. Pero para no meternos en cosas metodológicas y no ponerte a leer otras cosas, pues vale, dale por aquí, ¿no? Clarifica claramente cómo fue que esa base de datos, digamos, de manera general también, te permitió identificar patrones regionales que son los que te permitieron en última instancia identificar tus unidades de observación. Y ya. Ya lo demás lo vamos a explicar en su momento, en el planteamiento del problema, que ahí tienes, justamente llegas a conclusiones a partir de ese manejo de la base de datos y ahí la dejas. Yo no creo que haga falta ni vayamos a volver a eso, porque ya el resto del trabajo va a ser cualitativo, trabajo de campo en esas comunidades, ¿va? Analizar las disputas internas externas de los pueblos indígenas. Que bueno, vamos a ver qué significan esas disputas internas y externas. Ok, eso está bien, pero suena todavía como medio en el aire. Fíjate que al final de cuentas, esos grandes temas, Francisco, hay como que soltar pistas, pues, ¿no? Busca analizar disputas internas a través de los pueblos indígenas, aportando elementos que puedan condenar la formulación de propuestas que fortalezcan su autonomía. Ok, pero pues está bien, pero ¿por qué la autonomía? ¿Por qué hay que fortalecer la autonomía? ¿Por qué esto es importante? ¿No? De verdad, o sea, pregunta seria, o sea, ¿por qué es importante? Y si tú lo das por sentado, pues ya es como también pues, perder ahí la riqueza de esa argumentación.
Tenemos que saber por qué es importante y definirlo, pues siempre la menor oportunidad. Reconocer las tensiones entre tradición y modernidad, diversidad jurídica, ok, va. De nuevo, ¿no? También, pues eso está chido, pues, pero la diversidad jurídica, ajá, ¿qué aporta, pues, ¿no? Pues una sociedad plural como la que tenemos, que recupere y reconozca la diversidad jurídica, es también una sociedad, pues, más abierta a digamos, al desarrollo, a consolidar el desarrollo de las comunidades indígenas, a promover pues, los niveles de vida. Entonces, una sociedad que reconoce esa pluralidad es más probable que permita, ¿no? Que sus integrantes, pues, se desarrollen, que logren lo que tengan que lograr y que con ello contribuyan a una vida más democrática, una vida más justa para toda la nación. Eso es una aspiración pues legítima, pues, y que tendríamos que mínimamente aquí estar planteado, porque así lo sueltas. Se respeta la diversidad jurídica y cultural de México, así como cualquier cosa, pues. Nada de esto es autoevidente, Francisco. Tú tienes que estar preparado para argumentarlo siempre. Así tengas 2 minutos o tengas una hora, tú tienes que tener esa capacidad de poder claramente decir el argumento, ¿sí? Lo que se pueda resumir en una enunciado, si es todo el tiempo que te dan. Por eso eres experto, por eso estás estudiando un doctorado, para poder plantear tus ideas así claramente, independientemente del tiempo que tengas. Busca aportar al debate académico de las comunidades indígenas para decidir cómo vivir y gobernarse. Bueno, aportar al debate académico de los derechos de las comunidades. ¿Cómo? Sería bueno saberlo, ¿no? O sea, ¿cómo? Aportando evidencia, identificando esos procesos que hay que tratar, no sé, ahí, de nuevo, no sueltes ideas, pues, así sin sostenerlas, pues. Y aquí también, pues eso, nadie te va a obligar a comprometerte con algo, pues, más bien tú, dada la revisión del estado del arte, dado un montón de cosas, pues, a ver, pues, ¿a qué te comprometes? ¿No? O, digamos, de otra manera, o sea, cuando dices va a aportar o busca aportar, es un compromiso fuerte. ¿Qué buscas aportar? Pues, pero ponlo así, ¿no? Ya después vemos si sí o si no, y ya, si nos quedaste a deber, pues, como dicen por ahí, te lo vamos a reclamar. Y si no, pues ya te vamos a dar tu grado y todos bien contentos. Planteamiento del problema. Oye, pero ¿y esto qué onda? Pues habíamos dicho que tu tarea aquí era aportar datos. ¿Dónde están los datos? Sí, sí, creo que hicieron falta, maestro. Changos, Francisco, pues pidas, porfa, porque así suelto, o sea, mira, igual entiendo que lo desarrollas más adelante, o puedes, ahorita vemos, nos dices, es que, de nuevo, eh, lo que dice que eres bueno, ¿no? Tu problema en general es la transforma de la, es más, hasta podemos, las gobernanzas indígenas, ¿no? O sea, lo que te decía ahí, hay tantos sistemas de gobernanza indígena como pueblos indígenas persisten en todo el mundo, pues. Entonces, pues no puedes decir que esto nada más le está pasando a Chimalcachapa. Entonces, esas transformaciones se van dando en todo el globo. ¿Cómo se han ido transformando? ¿No? ¿Qué es, digamos, eso sí podemos tener datos para eso, ¿no? Eh, ¿cuál es de verdad, dónde se sitúa tu discusión? ¿No? Esas transformaciones apuntan a que, por ejemplo, están desapareciendo las comunidades indígenas, a que se están, digamos, haciendo mestizas ahora, a que pues son indígenas, pero se gobiernan bajo esquemas modernos, ¿no? A ver, todas esas cosas tendríamos que saberlas. Y eso es lo que tendrías tú que aquí presentar. Los datos sobre, voy a poner aquí, no voy a hacer lo que la tentación de escribir otra cosa.
datos sobre las transformaciones de las gobernanzas indígenas. Datos, ¿no? Y esto a nivel, si quieres global, está bien, pues, ¿no? A nivel nacional también estaría bueno, pues, a nivel local estaría, o sea, porque justo, mira, ahorita con lo de la base de datos del INPI, hay un avance muy importante a construir evidencia abarcativa, representativa, ahora sí, sobre las comunidades indígenas, porque fue, me parece, un ejercicio exhaustivo. Con todo, hubo comunidades que no están ahí, pues, ¿no? Como tú bien sabes. Pero es un ejercicio, pues, que se buscó que fuera lo más abarcativo posible y, bueno, por supuesto, siempre delimitado, ajustado a los presupuestos. Pero esta naturaleza de esta información que se está ahí generando es ya una aportación importante al conocimiento de la situación, ¿no? De las comunidades indígenas. Entonces, yo creo que por eso se sostiene súper bien empezar, digamos, empezar con esta parte de las transformaciones, si quieres, globales, continentales y nacionales, pero también llegar a la exposición de tu tema con datos del INEGI. Sí, 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 Simpi, ¿no? O Simpi. Ya me perdí. Así está bien, Impi. Ok, va. Bueno, entonces, así tendría que ir aquí la cosa. O sea, de verdad, nada más los problemas los están disputando, perdón, los problemas, ¿eh? Nada más la identidad y la gobernanza la están disputando en México, en la zona norte. Todos los demás están bien, bien chido, bien estables, así ya está todo resuelto. Por supuesto que no, entonces es la chamba. ¿Cómo la disputa justo frente a la colonialidad que no se ha detenido desde hace 500 años? ¿Sí? ¿Cómo la hacemos ahora, pues, para alcanzar a pensar, ya no digamos las transformaciones de la gobernanza indígena, que si a la luz, ¿no? Del proceso de globalización y de colonización, pues al revés, ¿no? O sea, justo la pregunta no es cómo se están transformando, sino por qué han resistido y no se han acabado de transformar, ¿no? ¿Por qué aguantan vara? Bueno, pues eso es lo que hay que discernir aquí. Y cómo esto, cómo esta resistencia es una condición inherente a esas formas organizativas, porque están a contracorriente de la globalización, a contracorriente de la colonialidad, a contracorriente de las presiones del mercado, ¿sí? Entonces, pues por ahí hay que darle. Y no a manera, Francisco, de choro, no la manera de puntadas, no a la manera de enunciados sueltos. Datos concretos, ¿no? ¿Qué es un dato concreto, por ejemplo? Te digo, si ¿cuántas comunidades indígenas existen en el mundo, ¿no? O en América Latina, pongamos, ¿no? ¿Cuántas de esas comunidades indígenas se rigen por sistemas normativos internos? ¿Cuántas de esas comunidades se rigen por formas híbridas y cuántas de esas comunidades se rigen por patrones, digamos, sostenidos y avalados por el Estado? Esa ya es una pregunta central para comprender el problema, ¿sí? Y que te salgas tú de tu rollo de que Chilacachapa es el ombligo del universo. Pues puede que en una de esas sí, pero, pero, tienes que demostrarlo. Entonces necesitamos eso, ¿no? Datos, dan esas transformaciones y cómo, bueno, esas transformaciones de la gobernanza, pero también datos por la identidad, ¿no? Ok, entonces esto tampoco es nada sencillo, ¿no? O sea, la identidad se disputa así, se ha disputado así,
en otros lados. Te pasé un texto bien bonito que espero que hayas leído, que ya hayas sistematizado, además, de esta parte, ¿no? De cómo me parece que era en Chile creo que sí, en Chile, que querían instalar un hospital y que, pues, en tierras sagradas y que les valió cacahuate, fueron y le instalaron. Entonces, por un lado estaban los indígenas, estos, ¿no? Que se ponían su plumita y que se ponían todos los atavíos ahí supuestos para ir a la rueda de prensa, pero acabando, pues casi casi se quitaban el disfraz, ¿no? Y los otros, los que son pues, más, digamos, más rurales, menos hechos a esta cosa escenográfica o esta cosa del performance, que también tienen sus propias formas de expresar la legitimidad, por ejemplo, vistiendo ropas mestizas o vistiendo como una camisa, digamos, más a la usanza del resto de la población. Entonces, eh, hay datos importantes que recabar, cómo se disputa la identidad indígena y sobre todo ante el Estado. Pilas con eso, Francisco, porque yo lo encontré por ahí, lo leí y yo esperaría como que eso, no que eso fuera el foco ni la verdad revelada, sino que encontrara su lugar dentro de toda la discusión que quieres hacer. Ojo, en términos de datos, datos. Si no tenemos datos, no nos sirve, no nos sirve para el planteamiento del problema. Ojo, datos tampoco quiere decir uno, dos, tres o cuatro. Datos quiere decir evidencia, ¿no? Te digo eso, en el artículo se reporta que el, el abogado tenía este aspecto, ¿no? Mientras el otro abogado, el otro líder de la comunidad tenía este otro aspecto. Esos ya son datos, pero hay que mostrarlos, ¿vale? Entonces, datos sobre las transformaciones, datos sobre las disputas, y ya después de eso, llegar a poder decir, bueno, sí, pero en México, pues, queremos identificar justamente, ¿no? Esas cosas, y la base de datos del INEGI INPE, pues, nos aporta algo de insumos para ello, y bueno, pues, entonces, por ahí es donde queremos enfocarnos, y eso nos sirve, ¿no? O me sirve, pues, o sirve para lo que ya hemos hablado, ¿no? Permite esto, permite lo otro. Y solo al final, ya que agotaste digamos, que nos diste un panorama general de que efectivamente esto es problemático en el mundo, en América Latina, en México y en Guerrero, ahora sí dices, bueno, pero esto también pasa en la zona norte. Y entonces, por eso es que lo voy a analizar ahí. ¿Sí? Pero ya es un problema muchísimo más elaborado, muchísimo más amplio, ya no es así como que, algo así como dicen, el muestreo por conveniencia que me revienta la entraña, ¿eso qué diablos es? Pues no, si acaso todavía, ¿no? El muestreo intencional, porque yo tengo una intención, está bien, pues, que debería de ser muestreo teórico, que eso es lo que realmente le hace justicia a todo lo que hacemos nosotros, pero bueno. Este no es un ejercicio de muestreo por conveniencia, sino de una reflexión y una sistematización de información en un contexto de escasez de información y de mala calidad de la información, ¿vale? Con esos, con esos argumentos ya la selección de tus unidades de observación queda claramente definida, ¿vale? Entonces, en ese momento, a ver, espérame, aquí empieza a ponerse interesante. A ver, ¿sabes qué? Esa forma de redactar me hace mucho ruido, porque fíjate que bueno, tal vez igual, no sé, como una idea de cómo se verá más adelante, cómo vamos a explicar, ¿no? O sea, cómo voy a explicar, o se explica más adelante, porque si no suena como que aquí ya quedó resuelto. No, tienes que darnos pistas de que vas a continuar hablando de lo mismo, ¿no? Pero eso, o sea, como que igual,
a mí me gusta mucho como empezar como con un encabezadito cada sección, ¿no? Así un párrafo, pues, pero que nos encuadre, pues, planteamiento del problema. En esta sección se... Bueno, esta sección se enfoca en... Y ya, ¿no? O sea, a eso le vamos a gustar, a describir, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a presentar en esa sección? De manera muy general y tal, ¿no? Y entonces ya cuando entramos al texto, ya damos ahora sí los datos. Y esas formas de redactar tan abstractas, como que pues se van, porque pues, tendríamos ya que estar hablando eh, en la zona norte de Guerrero, las comunidades indígenas que la componen, que son atraviesan un proceso de transformación profunda en sus formas de gobernanza. Eso se puede ilustrar en esto es producto de la interacción conflictiva entre sistemas normativos tradicionales basados en usos y costumbres, como son y estructuras jurídico-políticas modernas promovidas por el Estado y otros actores serios como profesionistas, indígenas, partidos políticos y la modernización. Ok, y a ver, aquí se hablando de interacción conflictiva. Ok, eso es lo que hay que ilustrar. ¿Qué diantres qué es interacción conflictiva? ¿No? Porque ya dices que es el sistemas normativos tradicionales basados en usos y costumbres. Pero si me dices que la interacción conflictiva es, por ejemplo, la construcción de una carretera, el desasolve de un pozo, eh, la disputa por los linderos de un terreno, eso ya tiene forma, ¿sí? Y de nuevo, ¿no? Son datos que nos permiten situarnos en que hay una problemática. Así en general, esto está en el aire. Lo aceptaría para un encabezado, para decir que esto se va a desarrollar más adelante, pero aquí supone que ya lo estás desarrollando y sigue quedando todavía muy en el aire. Necesitamos que presentes aquí ya datos en esa secuencia, pues de lo más general, lo más particular y de lo más abstracto a lo más concreto. Por ejemplo, entonces se comunica que siente presente los actores, ¿no? Principales guardianes, los que vieron a ver, es que no sigues estando en el aire. ¿Qué es esta confrontación? Nada de ejes centrales. O sea, a ver, ¿cuál es la disputa? Pareciera como que te guardas para ti, ¿no? Digamos, como si esto, a ver, supongo que tú platicas mucho con tu mamá, ¿no? Cuando no estás y ya llegas y quieres platicar con ella de las cosas del pueblo, ¿no? Sí, eh, Tu mamá no empieza diciéndote, no, es que hubo situaciones que pues condujeron a que pues se dijeran cosas que no debieron de haberse dicho, porque pues en realidad la vecina pues dijo algo que igual hubiera sido mejor que se lo guardara, pero pues hay otros vecinos que pues eventualmente podrían también pues sentirse agraviados. ¿Eso qué es? O sea, si te dijera algo así, ay, uno se desespera. No, no, a ver, ya dime bien, ¿qué dijo? Pues dime qué dijo, ¿no? Digo, porque cuando yo chismeo con mis jefes, con mi familia, siempre decía, ay, pero a ver, ¿eso quién lo dijo y qué dijo? A ver, ya después ya me da su interpretación y es ahí donde ya tiene como otro sentido. Pero ese es fundamental, Francisco. No queremos desesperar a los lectores. Concretamente, ¿de qué estás hablando? Esa tensión, ¿cuál tensión? ¿No? ¿De qué estamos hablando? De que se atentaron, se echaron habladas indirectamente por el micrófono del pueblo, la bocina del pueblo, dijeron, es que esos de allá son malos. Eh, Fueron altas horas de noche a tocar su puerta, ¿no? Se intercambian insultos en la calle, ha habido confrontaciones físicas, o sea, ¿qué son esas tensiones? De eso necesitamos saberlo, porque de otra manera, no, eso no es un problema, eso es como una cosa ahí como de un esfuerzo, creo, de tenerlo ahí como, de guardarse el chisme verdadero, pues, ¿no? De lo que realmente está pasando, y más bien ahí como tener una cosa abstracta, de verdad muy difícil de leer. Y no es difícil de leer porque sujeto, verbo y predicado, sino difícil de leer porque ¿de qué estás hablando?
Un eje central de este conflicto del que no has hablado es la creciente polarización de dos sectores, los principales guardianes de los sistemas consuetudinarios que definen la lógica comunitaria basada en la responsabilidad de la cohesión social. Ok, los principales guardianes de los sistemas consuetudinarios. ¿En qué consisten? Pues, en la reciprocidad de la cohesión social. Ok, ¿cómo lo entiende la reciprocidad? ¿Cómo la cohesión social? ¿Cómo tú dices que eso se llama reciprocidad y cohesión social? ¿No? En contextos urbanos, dónde estudian, ¿no? ¿Qué estudiaron, por ejemplo? ¿Sí? O sea, esas son las disputas, porque mira, y yo supongo que te estás guardando el chisme porque más adelante quieres manejarlo y decir, no, es que estos, los del PRI estuvieron allá, los del PAN estuvieron allá, pero eso ya no va a ser importante, ¿cómo decirlo? Sí va a ser importante, pues, pero ya no va a ser lo que vas a analizar, pues, ¿sí? O sea, sí necesitamos como ver qué textura tiene este problema para poder ir entendiendo las categorías que quieres implementar. Y creo que ese es el gran problema tuyo, Francisco. Cuando hablas de un fenómeno, lo hablas como si hubiera una comprensión universal de eso. Y no, tienes ahora que aprender a que cada que plantees un tema, ¿sí? Ese tema está construido desde la literatura, porque tú eres un académico, te estás formando como académico, entonces desde ahí es donde te estás situando. Pero después hay un montón de interpretaciones de las personas, de actores involucrados. Entonces, con esa, digamos, con esa capacidad de ponderar tu opinión frente a la opinión de los demás, ¿sí? Entonces, es que tienes que recuperar muchas voces para construir una imagen de conjunto y no hablar del fenómeno como si tú sí lo entiendes, tú sí lo captas, tú sí estás ahí, y los que te leemos tenemos que esperar a que nos digas qué es, ¿no? A que nos muestres lo que tú quieres mostrar. Y no, no es correcto, ¿no? Concretamente, presenta los hechos, ya van filtrados por ti, eso nos queda claro. Pero el hecho de que tú lo estés presentando nos permite ver cómo estás construyendo la argumentación. Y eso es bien valioso. Sin eso, no te podemos seguir, ¿va? Entonces, profesionistas indican estudios. Ok, eso hay que explicarlo, porque de verdad, así como está, no se sabe de qué estás hablando. Eh, partidos políticos, ¿de cuáles partidos políticos? ¿Desde cuándo? Ok, de los años 80, ok, pero ¿en qué procesos? ¿Qué pasó? O sea, aquí sí necesitamos como esa precisión. Ojo, ¿eh? Y estás hablando ya de toda la zona norte. Entonces tienes que decir, pues eso, ¿no? Fíjate, si estás hablando de una tipología, ¿sí? A ver, ¿cómo funciona esa tipología en términos de la disputa de poder? ¿Sí? Hay esa disputa de poder y esa disputa de la identidad es la misma para los que tienen un sistema apegado a los sistemas normativos internos, para quienes tienen un sistema mixto o para quienes tienen un sistema más apegado digamos, una forma de gobernanza avalada por el Estado. ¿Sí? Son los mismos conflictos, las mismas tensiones, los mismos problemas. Bueno, pues eso es lo que queremos ver. Así puesto, pareciera que tú dices que en toda la zona norte lo que pasa es lo mismo, al punto de que esta confrontación así en abstracto, esta confrontación lejos de ser ideológica, expresa en disputas concretas por el poder local, la autoridad legítima, la definición misma. Esto parecen como conclusiones construidas de manera inductiva, pero pues no, o sea, es decir, se requiere como de presentar la evidencia. Ese es tu planteamiento del problema, mira. Y tú me estás ofreciendo conclusiones. Te vas a decir, no, yo no estoy diciendo que sean conclusiones. Pues así están estructuradas. Son enunciados, ¿sí? Construidos sin referentes concretos, sin unidades de observación, sin nivel de observación, o sea, sin nada, así, pum. Pareciera una conclusión esto. Y así no funciona. No te podemos seguir de qué quieres investigar, porque en todo caso, pareciera que eso es el problema, o sea, que este no es el problema, sino que es la conclusión de la investigación. A esas confrontaciones que se presentan, lejos de ser ideológicas, ¿no? También expresan una disputa por el poder local. Ah, ok. Pues ya dijiste, entonces, pues ya, ¿qué hay que investigar entonces? Intervención política, de nuevo, si todo eso tiene que ser precisado. ¿Qué llamamos modernización institucional?
Expansión del Estado, ¿desde cuándo? ¿Cómo? Ok, sí, a pesar de eso, desarrolló formas de resistencia. Ok, va, ¿cuáles formas de negociación? Eso es fundamental. Sobre lo que dijimos antes, Francisco, todo el bendito mundo tiene pueblos indígenas. La cosa no es, ay, saber cómo se pueden organizar, porque pues, como son indígenas tienen formas de organización diferentes. No, sino cómo han resistido los embates de la globalización, del colonialismo, y por supuesto, con estrategias de resistencia, negociación y adaptación. Pues eso suena como, pues, sí, ¿no? De sentido común, pero ¿cuáles han sido? ¿Qué mecanismos han, digamos, desplegado? ¿Cómo es que pueden persistir? Eso es lo que queremos saber. Sin eso, estamos hablando de cualquier cosa, ¿va? Entonces, formas de resistencia, negociación y adaptación que se de los seminormativos. Especies locales, ok, experiencias locales, neta. O sea, fíjate, nos fuimos a discutir toda la cosa global, ¿no? Que si no sé, en Ecuador, que si, no sé, los Sami, por ejemplo, ¿no? En Suecia y en Laponia, que si ¿no? Los bosquimanos, no sé, o sea, hay un montón de pueblos indígenas que existen. Pero esto solamente se ve en experiencias locales. No, no sé, es así, ¿no? O sea, hay muchas comunidades indígenas, ¿no? Que tienen un sistema dinámico y vigente, en constante disputa y en reinvención. Forzosamente tiene que haberlo. Si no, pues nada más habría indígenas en Guerrero, y ni siquiera en todo Guerrero, nada más habría indígenas en la zona norte. No, eso es una exageración, digamos, como involuntaria, pero sí, 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 te evita, o digamos, si mantenerlo así, te limita para realmente problematizar la situación que quieres analizar. Sigue siendo un sistema dinámico y vigente. Lo eliminamos, entonces, Francisco, no me vengas con eso ya. No, no, no. A ver, ya te lo dije la vez pasada. Tú lo escribiste por algo. Respétate a ti mismo y discute contigo. Ay, ¿qué quise decir ahí? ¿Lo dejo o no lo dejo? ¿Lo fundamento o lo borro? Esa ya es tu responsabilidad, ¿vale? Yo nada más está bien. voy señalando aquí como esos huecos y como esas limitaciones para que tú como doctor, como especialista, en adelante tomas tus decisiones. Y si no las tomas ahorita, imagínate. No, 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 ya, pues, digo, ya has escrito mucho y tienes columnas y enrollo. Sabes escribir, eso me queda súper claro. Pero tal vez te escudas demasiado en esa habilidad para escribir, para evitar tomar responsabilidad sobre cómo argumentar. Escribir no es argumentar. Hay que afinar esta habilidad tuya de argumentar, ¿va? Y yo esperaría más bien que tú leas y que busques en tu corazón qué quisiste decir y en respeto a eso, que elabores una narrativa que satisfaga mejor tu propia ambición, porque la mía, pues yo aquí nada más estoy acompañando, ¿va? En algunas comunidades indígenas se han visto conflictos recurrentes, cada cuánto, dónde, qué ha pasado, ¿no? O sea, eso tenemos que saberlo. Y si nada más son en la zona norte, ¿no? Dice diversas, acá hay, pero, pues, ¿no? De nuevo, esa forma abstracta de escribir va a ser tu perdición si lo dejas así, ¿no? No, no, aquí en todo lo que es escrito hasta ahorita, no hay un solo bendito dato, no hay una sola afirmación de que haya un problema real. Es súper delicado, Francisco. No sabemos realmente si hay un problema ni en qué consiste. Más allá de esas afirmaciones abstractas que no nos permiten ver algo en concreto. Integrar tensiones de atención no solo para documentar, ¿no? Sino para comprender las reglas que permiten, ok, pero ¿cuáles conflictos, no? ¿Cuáles estrategias?
Integral, ¿qué es integral? ¿Qué es integral, Francisco? Pues integral, maestro, lo que es de manera íntegra. Ok, a ver, entonces, apegándonos a la etimología, integral querría decir como agotando todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, en ese contexto es necesario analizar las tensiones entre tradición, modernidad y gobernanza indígena solo para documentar sus conflictos. A ver, entonces, integral querría decir los conflictos económicos, políticos, culturales, ¿no? Entender también, digamos, cómo, no sé, eh, los componentes, si quieres, perdón, no, etológicos del comportamiento y de la violencia. No, Francisco, no, no puede ser integral. No puede ser integral. Eso de integral, no sé de dónde sale. Es como una cosa ahí como muy eh, tan ambiciosa como falsa. Nada puede ser integral en este mundo viniendo y siendo trabajado por una sola persona, ni siquiera por un equipo de trabajo de repente, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la atención integral en salud, fíjate, hasta eso, ¿no? Te hablan de lo biológico, de lo psicológico y de lo social, pero a veces se deja también, ¿no? De lado digamos, la parte más espiritual, que no se agota en lo psicológico. Y entonces, ¿dónde está lo integral ahí? No, esa es una etiqueta, es una ambición, pues, pero no, Francisco, más bien yo te combinaría a que, si dices otro adjetivo, ¿cómo quieres analizar, pues, estas tensiones? Integralmente, no sé. Más bien recupera alguna de las categorías que sí vas a aplicar, ¿no? O sea, de las categorías analíticas que tienen que ver con esto, ¿no? Con la colonialidad, con la gobernanza, etcétera. O sea, como que ver desde una perspectiva emancipatoria, ¿no? Analizar de forma emancipatoria las tensiones, o sea, eso que sí tenga un poco más de sentido con el resultado que quieres obtener y que se apegue también a esta parte del diseño, digamos, de los supuestos filosóficos de los que partes, ¿no? Si te late más el pospositivismo, es necesario analizar la realidad intrínseca de estas tensiones para poder llegar a una solución, ¿no? Desde el pospositivismo, pues, ¿no? Desde el constructivismo es necesario analizar las construcciones que están detrás de esas tensiones o que va, ¿no? Transformativo, es necesario dar cuenta de esos procesos para transformarlos, ¿va? ¿No? O sea, eso te da para, digamos, como para implementaciones muchísimo más prácticas que sí se pueden lograr. Eso de integral, no, 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 no sé, no se me ocurre por dónde podría llevarte y me parece como muy ambicioso. Son de esas buzzwords que sí sacan de onda, ¿no? Y suenan bien bonitas, pero ¿a dónde te lleva? ¿No? O sea, no, ni siquiera suena bonito. No, no. Bueno, yo te recomiendo que la quites o de otra manera, pues que fundamentes a qué te refieres con integral y que sea algo que sea, pues, digamos, que aporte algo a la discusión, ¿va? Vamos a entrar entonces a la pregunta de investigación. Fíjate, aquí me llama mucho la atención. Si como vimos, las transformaciones son inherentes a las comunidades indígenas justamente por la colonialidad y por la globalización y todos estos procesos, ¿no? Eh, Tú dices que se están transformando solo por las disputas por la autoridad y la identidad generadas por las tensiones en sistemas normativos tradicionales y estructuras jurídicas modernizadoras. Fíjate. De todo lo que hemos estado discutiendo, pareciera que los problemas de la gobernanza y de la identidad son inherentes a todas las formas sí, las formas organizativas de las comunidades indígenas. Todas tendrían que enfrentar esas situaciones, ¿sí? Ahora, tú aquí estás diciendo que no, estás diciendo que las disputas por la autoridad y la identidad generadas por las tensiones en sistemas normativos tradicionales y estructuras jurídicas es lo que
producen las transformaciones en las formas de gobernanza. Fíjate ahí. Fíjate. Sí, es como claro. Sí es claro lo que se nota que estás aquí diciendo. Vamos a ponerlo así. A ver, formas de gobernanza indígena. Estas formas de gobernanza indígena, a ver, ¿cómo se transforman? A partir, aquí estás diciendo, ¿cómo se transforman? Y después estás diciendo a partir. Entonces, quieres decir que en realidad las disputas por la autoridad y la identidad es lo que dan paso a las transformaciones. A ver, que aquí no se conectan. Bueno, no importa, ya después lo conectarás tú en el software de tu preferencia. Entonces, esto, ¿no? A partir de las disputas por la autoridad y la identidad generadas, esto todavía a su vez tiene más trasfondo. Entonces, la causa verdadera, entonces, son las tensiones entre el sistema normativo indígena y estructuras jurídico-políticas y modernizadoras. Ok, y esa sería entonces la secuencia. Ahora, ¿qué es lo que te quiero transmitir? Más allá de estas tensiones, serían así las tensiones entre el sistema normativo indígena y las estructuras jurídico-políticas. Esas tensiones dan paso a las disputas por la autoridad y la identidad. Bueno, sería algo así, ¿no? Las disputas de la autoridad y la identidad. Ahí. Ajá. ¿No? Entonces, esta T conduce a D y impactan en las formas de gobernanza indígena. ¿Sí? A ver, realmente, ¿qué tan diferentes son esas tensiones? Fíjate, la definición, ya a estas alturas tienes que saberlo. ¿Cuál es la definición que nos da Max Weber? Que por cierto, en realidad es de Trotsky, pero bueno, ¿cuál es la definición weberiana del Estado? Del Estado. Ajá, La definición no me la sé, maestro. ok, bueno, pilas, porque eso es fundamental. Estás hablando de gobernanza, tienes que saberlo. Chécatelo, por favor, y anótalo por ahí y te lo tatúas. En la nuca no, porque si no, no lo vas a alcanzar a ver. Bueno, ajá, el concepto de Estado en Weber es justamente que es la correlación de fuerzas de diferentes grupos. Es una definición innovadora para el siglo XIX, no es así, o sea, el Estado no es una entidad, ¿no? No es una empresa, no, el Estado es una correlación de fuerzas, es un hervidero de bichos ahí, ¿no? Cuajado ahí, pero un hervidero al final de cuentas. Tiene más una textura así como coloidal, dirían los químicos, ¿no? O sea, es así como medio consistente, pero al final de cuentas fluye, al final de cuentas es líquida, ¿no? Entonces, fíjate, siguiendo la definición beberiana de que el Estado es la definición de la correlación de fuerzas de diferentes grupos, fíjate, esas tensiones, no, esas tensiones entre
esta cosa no se logra. Bueno, es que voy a llevarme todo esto mejor a un PowerPoint. Porque aquí hago mucho coraje y no hago lo que quiero hacer. Espérame, espérame. Ok. A ver, espérame. Ok, va. ¿Ya estás viéndolo? Sí, ¿verdad? Sí, sí veo. Ok, va. Bien, entonces, si las tensiones conducen a disputas y a su vez esas disputas se conforman en términos de formas de gobernanza, pues pareciera que lo que a ti te hace sentido es más una definición weberiana del Estado. Es decir, que, que son esas tensiones irresolubles, ¿eh? Que siempre están ahí, las que van a estar impactando siempre al, digamos, en las formas de gobernanza indígena, pues, asumiendo que las formas de gobernanza indígena son necesariamente esto, ¿no? Las formas que se tienen en estas comunidades indígenas. De manera que son dos cosas diferentes, fíjate. Quiero que pongas mucha atención aquí. Esas tensiones directamente afectan a la transformación de las formas de gobierno, ¿sí? Porque el Estado es la configuración de diferentes, es una correlación de fuerzas de diferentes actores, ¿sí? Entonces, llamémosle al Estado indígena, ¿no? La condensación de la correlación de fuerzas que existe entre básicamente dos grupos, ¿no? Entre el sistema normativo indígena y ¿qué? A las estructuras jurídico-políticas modernizadoras, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, 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 sí se nota aquí en la definición weberiana o ya me piré. Pues lo vengo siguiendo, maestro. Va, a ver, pero entonces fíjate, ¿cuál es la importancia entonces de hablar aquí de las disputas? ¿No? En las disputas por a ver, ahí está, ahí me equivoqué. Por la autoridad y la identidad. A ver, o sea, fíjate, en realidad lo importante son las tensiones, ¿no? O es más, a ver, vamos a ponerlo así. Lo que está en juego en esas tensiones es la autoridad y la identidad, ¿sí? Esas tensiones entre estos dos están disputando esto, ¿sí? Pero justo, bueno, no sé, pero más bien quiero que lo pienses tú y que tomes una decisión y que además en lo que hayas leído, en la pluralidad, quiero que esta discusión la sostengas, ¿sí? En términos del pluralismo jurídico. ¿Cómo se sostiene esta situación? Y que no sea tensiones porque no encuentras otra palabra, y que no sea disputas porque no encuentras otra palabra, sino que en la literatura, ¿cómo se aproximan esta idea? Mi idea es que tiene más sentido que esas tensiones entre el tema normativo indígena y las estructuras político-políticas modernizadoras, esas tensiones son las que configuran las formas de gobernanza indígena. A la par, de manera paralela, la autoridad y la identidad es lo que se estaría disputando por esas tensiones.
pero no son, fíjate, no es como tú lo redactaste, que las meras disputas configuren las formas de gobernanza indígena. A ver, vamos, de verdad, entonces, Francisco, dime qué es una disputa, pues, porque si no, no sé de qué estamos hablando. Dime una disputa. Una disputa es un pleito entre dos formas de criterio sin llegar, digamos, a los golpes o muerte. Órale, pues va, dime una disputa de la que estés hablando realmente, porque no vi ninguna en tu planteamiento del problema. Dime una disputa que fundamente que hay un problema para hablar de la forma de gobernanza indígena. Eh, una podría ser la conservación ¿cómo explicarlo? De, del sistema del patrimonio cultural a través de la conservación de lo político socio-religioso. Dios santo, Francisco, eso no es nada. Dime una cosa real, concreta. Vida, de veras, algo que sí te pueda entender, porque eso no sé qué, tú lo dices por algo y lo traes en tu cabeza, pero no creas que se pueda entender inmediatamente. No, necesito saber algo concreto. Una disputa de veras, pues, algo concreto que se esté disputando, ¿no? Mis La, perritos se separa- la, disputan un juguete, se sí, están jalando un juguete de tela. A ver, ajá. la separación de lo socio-religioso con lo jurídico. ¿Cómo, Francisco? A ver, ¿cómo? No, no entiendo qué me pregunta. A ver, una disputa necesariamente es, ¿no? Así, una forma concreta en la que hay algo que esté generando un conflicto y se busca su apropiación. Te digo, mis perritos se disputan un juguete, ¿no? Ese juguete se lo lleva uno, se lo lleva el otro, y esa es la disputa, porque los dos lo quieren y los dos quieren entrar en posesión de él. A ver, ¿tú de qué disputas hablas en la zona norte? Sí, pues de la Hablo, disputa entre sí, los religiosos, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa sí, en el templo, por ejemplo? Ajá, sí, es que en las poblaciones indígenas aún no se efectúa la separación religiosa de la cuestión jurídica. Y eso, ok. la disputa es que los principales no están de acuerdo en la separación de estas dos instituciones. Sí, en general, ningún principal está de acuerdo en eso. Mm, conozco como uno o dos que sí están de acuerdo en la separación. Ya con eso, a la poperiana, con eso se tumba ese argumento. No, Francisco, a ver, yo necesito saber concretamente que si esto es cierto, que tú me digas que alguien con nombre y apellido en una comunidad tal, ¿sí? Tiene esa forma, esa disputa, ¿va? ¿Cuál sería la disputa? A ver, la disputa entonces tendría que ser justo, cómo la institución, ¿sí? Tiene que estar separada, digamos, el funcionamiento de la institución tendría que estar separada de las prácticas religiosas. ¿Esa es la disputa? Bueno, quiere decir que en el templo tal, lo que me decías en algún momento, en Chilacachapa, no sé qué, que ahí mismo las autoridades civiles eran o participaban en las fiestas religiosas, ¿no? Y entonces llegaron los indígenas que estudiaron y ellos empezaron a promover que se separara. Bueno, pero eso es en la iglesia tal, la disputa es esta, ¿sí me explico? Eso es lo que quiero ver. A ver, una disputa, nada más una, por favor, para que podamos avanzar. Entonces, esa es una que le mencioné, la separación del Pero Estado. explícala, porque de verdad, si no me lo dices, yo creo que tampoco lo tienes claro. A ver, mira, te digo, en corto, el ejemplo que yo te di a leer, ¿no? Se puso un hospital en terreno sagrado, ¿sale? ¿Cuál es la disputa? ¿Quién tiene la autoridad? El que está más, digamos, acorde a los criterios occidentales de presentación ante una corte, o aquel que hace todo un performance
para poder reclamar ese pasado indígena con legitimidad frente a esa corte, ¿no? Y ese es un ejemplo súper concreto de una disputa. Y eso, ¿por qué es importante? Con tu esquema explicativo, la forma en que tú estás preguntando esto de manera lineal, cómo las tensiones impactan en las disputas y eso a su vez en las formas de gobernanza. El problema aquí, Francisco, es que no me parece que las tensiones pasen por las disputas. Las disputas son formas concretas en las que emergen esas tensiones, pero en realidad las tensiones como tal entre sistemas normativos indígenas y estructuras jurídico-políticas modernizadoras forzosamente tienen que pasar o se reflejan en las formas de gobernanza indígena. Por eso decía que es la definición weberiana. Esas tensiones son las que definen las formas de gobernanza y las disputas son un epifenómeno, ¿sí? Y entonces tienen que ser tratadas de manera diferente. Las disputas no configuran las formas de gobernanza. Si hay una disputa por el camino, eso no va a definir necesariamente quién gana, si no es a través, ¿sí? de expresarse como una tensión entre el sistema normativo y las estructuras jurídico-políticas modernizadoras. Es más, vamos a ponerlo al revés, ¿no? Ya que hay disputas, esas disputas alimentan las tensiones, ¿sí? Y se resuelven de ninguna manera. ¿Cómo se van a resolver? Aquí se van a resolver, Francisco. Aquí se van a resolver, ¿sí? Porque las formas de gobernanza indígena no son, o es lo que tú dices, pues, pueden ser o sistemas normativos indígenas, pueden ser estructuras jurídico-políticas modernizadoras o pueden ser elementos mixtos. Es aquí donde se resuelve. Esas disputas son justamente los insumos, el combustible que resuelve esas tensiones. Ese sería el caracolito, a mi entender, ¿no? Las disputas alimentan tensiones ya preexistentes que a su vez configuran las formas de gobernanza indígena, ¿sí? Pero esa es una lectura. Digo, por eso es importante que tú leas y que hagas la sistematización de todo lo que hemos revisado a nivel nacional e internacional. ¿Por qué? Porque además de esto, falta todavía justamente, ¿no? Lo que decías, ¿no? La colonialidad y la globalización como dos procesos que contextualizan estos cambios, ¿sí? Colonialidad. No, entonces, fíjate, a ver, Francisco, y ahí quiero que estés despierto y que estés al tiro. A su vez, la colonialidad y la globalización han tenido un impacto en las formas de gobernanza indígena diferente, ¿sí? En Guerrero, en la zona norte o en México, diferente a lo que ha pasado en otros contextos. ¿Es diferente? O en realidad lo que te decía muy al principio, pues, los mapuches, ¿no? Los sioux, todos los pueblos indígenas que aún permanecen con sus formas organizativas, están enfrentando la misma colonialidad, los mismos procesos de globalización, porque finalmente no es, digamos, el capitalismo también es un sistema que sostiene estructuras normativas muy fuertes, institucionales, y tiende a la estandarización. Entonces, no hay forma de que ninguna de esas comunidades indígenas que ha persistido simplemente puedan seguir existiendo como si nada. Tienen que resistir y para eso son lo que tú dices, estrategias de resistencia, de organización y tacataca. Bueno, pero entonces esta es otra constante a la que todos los pueblos indígenas del mundo están sometidos, ¿sí? Entonces, esta generalidad
de la dominación colonial y la globalización, es también un insumo del que tienes tú que dar cuenta, pues, y que no das cuenta, lo mencionas ahí, lo sueltas en dos líneas, y eso es muchísimo más complejo que eso, ¿sí? Y a partir de ahí, ahora sí podemos entender de mejor manera cómo las disputas por quién construye el camino, ¿sí? Las disputas por cómo va a funcionar la iglesia se van a reflejar en un conjunto de tensiones que a su vez van a impactar en formas de gobernanza indígena. De nuevo, con la idea, es que si tú no tienes una idea de Estado, un concepto de Estado, esto no va a funcionar. ¿Por qué, Francisco? Porque la idea misma de la gobernanza indígena, a la manera de las formas tradicionales pues, de gobernanza indígena, supone que haya una idea de cómo funcionan estas cosas, ¿sí? De cómo van a fluir esos procesos. Te digo, la idea beberiana es así. El Estado es la condensación de una correlación de fuerzas de diferentes grupos. Es la beberiana. ¿Quién nos dice Luhmann, por ejemplo? ¿Qué es el Estado para Luhmann? ¿O qué es el Estado para Marx? ¿O qué es el Estado para Rawls? ¿O qué es el Estado para, no sé, o sea, para las mismas comunidades indígenas? ¿Qué es el Estado? ¿Cuál es la idea que ellos tienen? ¿Y por qué este circuito se rompe o no se rompe, o se cumple o no se cumple? Ahí tienes una tarea, pero así que no es ni de cronista, ni de reportero, ni de trabajo escolar. Esta visión se requiere ya de una expertise de un doctorante. Y si haces esto, Francisco, te habrás ganado el título de doctor. Por supuesto que no es fácil y por supuesto que no está hecho y por supuesto que no lo puedes resolver en un día, pero tienes que apostarle a que eso es lo que tienes que hacer. Entonces, esto lo construyo aquí un poco para pensar contigo, pero tú tienes que tomar tu decisión y sobre todo tienes que presentar los compromisos y las decisiones que vayas tomando a partir justamente de cada uno de esos elementos, ¿vale? Entonces vamos a regresar al documento para ya ir cerrando porque ya van 2 orejas. Bueno, listo. Entonces, quito esto de aquí porque no sirve y pues igual ahí voy a pegar pues nomás para que veas que no hay falla. Imagen, ¿va? Entonces ahí tú, chécale, piénsale, decide qué se te ocurre. Lo rojo es lo que te propongo, lo que tú estás proponiendo es lo azul, ¿va? Y discúlpame que te lo ponga de derecha a izquierda, pero es que como soy zurdo, así es como pienso, Ah, sí, ¿va? está bien. Bueno, preguntas específicas. Ahí sí, mira, ya no le voy a entrar otra vez a esto porque pues, es lo mismo, pues, ¿no? Si no está resuelto lo otro, esto hay que acomodarlo y yo no te voy a decir qué hacer, no puedo decirte qué hacer, ¿no? Necesitas tú ahí, meterle candela, echarle ganitas, creatividad y sobre todo muchas referencias, cita, todo lo que has leído, porque eso es lo que te va a hacer fuerte. Este supuesto es exactamente, bueno, sí, está bien, está bien. Revisa lo otro, porque eso va a cambiar a fuerza. Bueno, eso también. Sí, yo, mira, hemos estado trabajando, la justificación puede que bueno, hay que usarla todo, pero mira, no quiero seguir revisando porque al final de cuentas, pues estaríamos, te voy a estar diciendo cosas que fueron construidas bajo una idea que yo creo que hay que trabajar todavía bastante, ¿no? La pregunta de investigación condensa todo el planteamiento del problema y me parece, por lo tanto, que el planteamiento del problema todavía está flojo. Entonces, tienes tareas muy claras, 2 tareas muy claras aquí, y pues pensar y decidir en torno a lo que te propongo de la pregunta de investigación. Sobre eso, pues tienes bastante chamba, no tienes suficiente tiempo, pero no sé, mira, tampoco se trata de la onda de ya tronar los dedos y tienes que entregarlo ahorita.
Es, y pues me parece también sano que nos veamos, digamos, para que trabajes bien y vayas avanzando y se note algo y yo me sorprenda gratamente cuando lea tu trabajo de que avanzaste. Entonces, ¿te parece si nos vemos el 19? Te dejo 15 días de trabajo, ¿va? Sí, sí, maestro, me parece bien. Órale. Pues entonces ahí está la tarea, están todos los pendientes, por favor. Esto, mira, te juro que esto queda en 2 días. De verdad que sí. No, 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 no te deberías de tardar más, pero tampoco yo tengo tiempo de estarte revisando cada 2 días, ¿ves? Entonces, pues mira, porque no nada más es que te revise lo que discutimos hoy, sino cómo eso lo vas a acomodar en todo el texto. Eso ya es mucha chamba. Entonces, mira, revisa, resuelve lo que yo te digo en 2 días. Así no te des más tiempo, porque eso ya es huevonada. No, 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 no puedes darte más tiempo para eso. 2 días se resuelve esto, porque son aspectos bien puntuales, ¿sí? Y ya lo tienes hecho, ya lo hemos visto, ya lo hemos discutido. Yo sé que ahí está. 2 días. Y a partir de eso, planteas un plan de trabajo para resolver todos los demás pendientes, ¿va? Sí, maestro. Ánimo, pues entonces en eso quedamos, Francisco. Ya que se acerca el 16, te mando un enlace ahí para estar en comunicación. Ya sabes, cualquier duda, cualquier comentario, aquí estoy pendiente. Y sobre todo también, Francisco, apela mucho a tu creatividad, a tu capacidad de proponer y a tu capacidad reflexiva, de verte a ti mismo y de considerar y de jugártela. A ver, a mí me late que es esto, yo quiero que sea esto. Ya si lo discutimos y algo hay que ajustar, pues ya va a ser más útil que si me dices, no, pues es que, ¿qué hago? Yo no puedo decirte qué hacer, ¿no? Más bien, lo que sí puedo hacer es decirte cómo hacer lo que ya tú dijiste que quieres hacer para hacerlo bien, con todas mis limitaciones. Eso significa que también hay que buscar quién te pueda ir apoyando ya en la parte específica de la cuestión sustantiva del tema de la gobernanza indígena, pero eso hay opciones todavía. Y sinceramente necesito ya ver esto más, con más forma para poder atreverme a convocar a algún colega, alguna colega y saber que pues esto se puede hacer y no nada más quedar mal, ¿no? De que, ay, pues pobre chavo no lo han atendido, ¿no? No, que esto más o menos tenga algo de cuerpo y ya sobre eso tú puedas irlo trabajando con alguien más, ¿vale? Entonces, pues en eso quedamos, Francisco. No sé si tengas alguna duda, alguna inquietud, algo que te quede ahí dando vueltas. Este, pues sí, me pone mucho en qué pensar, maestro, pero independientemente de eso, le voy a solicitar lo que siempre le pido. Ojalá que me pueda reenviar el Word y ya que esté la grabación, que me comparta la grabación para que la vaya viendo a su vez. Bien, pues sí, pues se va a tardar un ratillo, ya ves que no es inmediato, pero Sí, sí, el maestro. Word ahorita mismo te lo mando en unos minutillos más, ¿va? Sí, maestro. Bien, pues ánimo, ánimo, Francisco, échale ganitas y ahí andamos en contacto. Gracias, maestro. Que tenga buen día. Igualmente, cuídate, bye.